En los campos abiertos de Montana, donde el cielo parece más grande y el viento susurra historias antiguas entre los pinos, se encontraba Pine Valley Stables, un lugar donde los caballos no solo se criaban, sino que se veneraban. Spirit era el nombre que resonaba con más fuerza en los polvorientos pasillos de la ganadería. Un quarter horse con pelaje dorado y ojos que parecían entender más de lo que uno esperaría de un animal. A los 8 años, era el caballo más rápido de la región, una rara combinación de potencia y gracia que hacía que incluso los entrenadores más experimentados contuvieran la respiración a su paso. Su vida hasta ese día había estado hecha de aplausos, trotes victoriosos y mañanas de entrenamiento entre el vapor de la hierba mojada. Pero todo cambió en una fracción de segundo, en uno de esos momentos que nadie espera y que, después, nadie olvida. Era una fría mañana de octubre. El suelo aún exudaba humedad de la helada de la noche anterior y el aire tenía ese dulce olor a heno recién cortado. El espíritu se calentó en el campo más pequeño, liderado por Tomás, el entrenador más antiguo del establo. Un hombre tranquilo con manos callosas y un amor por los caballos que rara vez se convertía en palabras. El accidente ocurrió tan rápido que parecía una alucinación, un resbalón mal calculado, un sonido seco que nadie quiso identificar, y luego el silencio. El espíritu cayó, no como un caballo que tropieza y se levanta, sino como algo que se derrumba. Yacía de lado, con las patas traseras inmóviles y la mirada confusa, casi pidiendo ayuda. Tomás corrió hacia él, gritó pidiendo ayuda y en pocos minutos el campo estaba rodeado de gente, pero nadie pudo lograr que el espíritu se pusiera de pie. No con palabras, no con promesas, no con el cariño desesperado de quien vio derrumbarse un milagro. Durante los siguientes días, todo el establo pareció respirar en silencio. Los pasos de los cuidadores eran más lentos, los susurros más frecuentes, como si todos temieran que cualquier sonido pudiera herir aún más la dignidad de Spirit. Los veterinarios vinieron uno tras otro. 3 de ellos, de fuera del estado, especialistas en lesiones complejas en equinos, trajeron exámenes, términos técnicos y expresiones llenas de lástima. La noticia corrió rápidamente por los pasillos de madera. Grave lesión medular, sin pronóstico de recuperación. Si no pudiera levantarse en los próximos días, la eutanasia sería la opción más humana. La palabra sonó como un martillo en la cabeza de los empleados, pero nadie tuvo el coraje de decirla cerca de Dulce, la niña de ojos oscuros que aparecía todos los días a la misma hora, con la misma trenza torcida y un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Dulce tenía solo 6 años, pero tenía una terquedad que parecía haber sido moldeada por el viento de la montaña. Era nieta de doña Hilda, la cocinera de la ganadería, y pasaba allí las tardes desde que aprendió a caminar. Para ella, Spirit era más que un bonito caballo. Era una especie de héroe dorado. Ella lo observó con la concentración de quien lee un libro sin pasar la página. Después del accidente, nadie tuvo el coraje de bloquear su entrada. Caminó lentamente hasta el corral, donde ahora Spirit pasaba sus días acostado, y se sentó cerca en el suelo, dibujando o simplemente hablándole. Mientras los adultos veían un cuerpo inmóvil, Dulce notó algo diferente. Orejas que se movían cuando ella se acercaba, fosas nasales que se expandían sutilmente, ojos que la seguían con esfuerzo. «Él todavía está aquí», dijo con la convicción de quien no necesita convencer a nadie, solo confirmarlo. Fue una de aquellas tardes, mientras dibujaba sentada en el borde de un cajón de heno, que Dulce oyó a su tía Marina hablar de un caso de recuperación humana que a ella le pareció mágico. Marina era fisioterapeuta en un hospital de la capital y había venido a visitar a su familia ese fin de semana. Habló en voz baja con doña Hilda en la cocina, mientras
Preparaban pan con queso y le contó sobre un niño que pudo volver a caminar después de meses de rehabilitación con un aparato de apoyo. El secreto es no dejar que los músculos olviden lo que saben hacer, explicó, golpeando la masa con las manos como quien marca el ritmo en una clase. Dulce no entendía todo, pero grababa cada palabra como si fuera un hechizo. Esa noche tomó hojas sueltas de su cuaderno, las pegó juntas y pasó horas dibujando una estructura que pensó que podría funcionar en 1960. Spirit utilizó lápices de colores, pegó un palito de helado como soporte y escribió con letras torcidas en la parte superior de la hoja: ayudante del caballo. Al día siguiente, apareció en el puesto con el dibujo doblado en 4 y se lo entregó a Tomás, con la misma seriedad con la que quien entrega un plan de fuga. Tomás sonrió con la comisura de los labios, una de esas sonrisas que mezclan ternura con desánimo, pero no se burló. Miró el papel, lo giró, suspiró y lo llevó al veterinario. El resto, Dulce no supo exactamente cómo ocurrió, pero a los 3 días apareció en el establo un ingeniero amigo de Marina con ojos curiosos y un portapapeles. Habló con los veterinarios, midió cuidadosamente a Spirit y, lo más impresionante, pidió hablar con Dulce. ¿Has pensado en cómo se va a equilibrar aquí?, preguntó, señalando uno de los garabatos. Ella explicó, en términos simples, que era como un columpio con soporte debajo. Si eso ayudaba a Spirit a recordar cómo era estar de pie, tal vez él mismo querría intentarlo nuevamente. El ingeniero hizo un ruido con la boca como si se hubiera sobresaltado y dijo: «Tiene sentido». Y ese día, por primera vez desde el accidente, alguien en el establo pronunció en voz alta la palabra esperanza. El prototipo estuvo listo en menos de 2 semanas. Se trataba de una estructura realizada con tubos de aluminio reforzado, correas de seguridad acolchadas y un sistema de elevación adaptado de un cabrestante hidráulico. No era bonito, parecía una combinación entre un carrito de compras y un equipo de gimnasio improvisado, pero tenía algo prometedor, especialmente a los ojos de aquellos que no tenían nada que esperar. El día de la primera prueba, todo el establo se detuvo. Incluso los caballos parecían más tranquilos. El espíritu estaba envuelto con gran cuidado, cada correa colocada por manos que temblaban más por los nervios que por el esfuerzo. A medida que el chillido empezó a aumentar, se hizo un silencio opresivo. Y luego, por unos segundos, el espíritu permaneció de pie. Las patas traseras todavía estaban débiles, los músculos estaban flácidos, pero la mirada estaba despierta. Miró hacia adelante, luego a Dulce y emitió un relincho ronco, como si quisiera decir: «Estoy aquí». A partir de ese día, la rutina de Spirit cambió. La fisioterapia pasó a formar parte de la programación del establo, con sesiones 2 veces al día. Fue levantado por el equipo, mantenido en posición vertical durante minutos que se convirtieron en horas a medida que pasaban los días. Al principio, él simplemente se quedó allí parado, como un muñeco cansado. Pero poco a poco, los pequeños milagros aparecieron. Un movimiento involuntario de la pata, luego 2, luego un esfuerzo visible para mantener el equilibrio sin el chirrido. Tomás, que hasta entonces se había limitado a mover la cabeza con escepticismo contenido, empezó a llegar antes para ayudar. A Dulce le dieron una insignia improvisada de entrenador asistente, dibujada a mano y laminada con cinta. Ella era quien hablaba con el espíritu durante los ejercicios, leyendo historias en voz alta, cantando canciones inventadas o simplemente diciendo: «Tú puedes hacerlo, hermoso caballo, solo un paso más». Y pareció entenderlo. A veces movía las orejas al ritmo de su voz. Otras veces cerraba los ojos y respiraba profundamente, como si ese sonido fuera lo que diera sentido a todo. El progreso fue lento, casi imperceptible en los primeros días,
pero los que seguían de cerca lo sabían. Spirit estaba reaprendiendo. Cada músculo necesitaba recordar cómo era sostener peso, cómo responder a las órdenes del cerebro, cómo volver a confiar. Fue un proceso que requirió más paciencia que cualquier competición, más coraje que cualquier carrera. Los veterinarios, que antes hablaban de minimizar el sufrimiento, ahora utilizan términos como recuperación activa y adaptación funcional. Pero lo más impresionante fue el vínculo entre Spirit y Dulce. Entendía muy bien cómo, pero a medida que se acercaba, el caballo parecía esforzarse un poco más. Hubo un día en que movió una de sus patas traseras para ajustar su peso fuera del equipo, y eso se convirtió en titular en el grupo de WhatsApp de manejadores como si fuera un gol en la final del campeonato. «Es solo un paso», dijo alguien. «Pero es suyo», respondió otro. La noticia del caballo desafiando su propia sentencia comenzó a difundirse, primero entre las ganaderías vecinas, luego los grupos de criadores, y en 2 meses un equipo de televisión apareció en la puerta de Pine Valley. Vinieron a hacer un informe rápido, como los que se hacen un domingo por la tarde, pero quedaron encantados con lo que vieron, no solo por la tecnología improvisada, sino por la figura de Dulce, pequeña, decidida, hablando con palabras sencillas sobre grandes cosas. «No podemos dejar que olvide que puede caminar», dijo en la entrevista, con el flequillo torcido y el dedo presionado contra la nariz de Spirit. El informe se volvió viral, y ahí fue cuando la historia llegó a Yuri, un niño de 8 años de Sao Paulo que perdió el movimiento de sus piernas y la capacidad de hablar después de un accidente automovilístico. Sus padres vieron la historia en la televisión y impulsivamente viajaron a Montana con su hijo, esperando que algo, cualquier cosa, pudiera suceder allí. Yuri llegó en silencio, envuelto en su propio mundo, donde todo parecía distante. Sus ojos oscuros evitaban el contacto y su silla de ruedas parecía demasiado pesada para un cuerpo tan pequeño. Los padres exhaustos cargaron sobre sus hombros el peso de todos los intentos fallidos. Fisioterapia, especialistas, promesas. Sin embargo, cuando vieron a Spirit de cerca, algo cambió en el aire. No fue ningún milagro, no había luz divina ni sonido celestial, pero hubo un momento, un instante en el que Yuri extendió lentamente la mano y tocó la nariz del caballo. Espíritu, que estaba acostado, cerró los ojos y respiró profundamente como lo hizo con Dulce. Y entonces, en voz baja, casi ahogándose, el niño dijo: «Caballo». Fue la primera palabra en casi 2 años. El padre cayó de rodillas. La madre lloraba sin hacer ruido, como si intentara contener un huracán dentro de su pecho. Y Dulce, que estaba cerca, simplemente sonrió y dijo: «Él entiende, ¿verdad?». Después de ese día, Spirit ya no era solo un caballo en recuperación, se convirtió en un símbolo. Los niños con discapacidades comenzaron a visitar, médicos curiosos vinieron a estudiar el sistema de la esperanza, y Dulce fue tratada como una pequeña científica revolucionaria. El establo, que una vez fue silencioso, se convirtió en un centro de vida. Pero con todo esto, lo más impresionante fue ver la rutina de Spirit, aún llena de límites, aún marcada por días difíciles, transformarse en algo más que supervivencia. Ahora intentó ponerse de pie por sí solo. A veces podía hacerlo durante unos segundos, y otras veces me caía en el esfuerzo. Pero él nunca se rindió. Tomás dijo que había algo en sus ojos que parecía humano, como si supiera que era parte de algo más grande que él mismo. Dulce, por su parte, no faltó ningún día. Si llovía, me ponía un impermeable de plástico. Si nevara, entraría envuelto en mantas. No sabía cómo expresarlo con palabras, pero sentía que aún faltaba una última cosa, un último momento.
Ese momento llegó una tarde de primavera, cuando el campo de práctica estaba lleno de flores silvestres y el aire olía a tierra mojada y césped nuevo. Pine Valley organizó un pequeño evento solo para agradecer a la comunidad por su apoyo. Pero la noticia se corrió y antes de que se dieran cuenta, había más de 300 personas dispersas alrededor de la valla esperando ver a Spirit. Había niños en sillas de ruedas, personas mayores con binoculares, periodistas e incluso una banda local que instaló un escenario improvisado junto al granero. Dulce, vestida con un overol de Mindos, mezclilla y un listón rojo en el pelo, había estado pegada a la puerta del puesto desde temprano en la mañana. El espíritu también parecía saber que ese día era diferente. Él estaba inquieto, atento y no le quitaba los ojos de encima. El sistema Esperanza fue ajustado una última vez, con la ayuda de todo el equipo. Pero cuando Spirit fue levantado y se puso de pie, algo sucedió. Movió una de sus patas delanteras, por sí sola, con firmeza, como si estuviera a punto de tomar una decisión. Dulce se acercó a él y se detuvo justo frente a él, como siempre lo hacía. Pero esta vez no dijo nada. Él simplemente extendió la mano e hizo un gesto sutil con el dedo, como diciendo, «Ven conmigo». Spirit la miró, luego miró hacia adelante y luego, mientras la multitud contenía la respiración, dio un paso. Solo uno, luego otro, vacilante, como un bebé que corre el riesgo de abandonar el regazo, pero no se detuvo. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero pronto se convirtieron en un rugido. Tomás dejó caer su sombrero y apretó los ojos para no llorar. Dulce caminaba lentamente delante de él, guiando con el corazón, sin riendas, sin presiones. Cuando Spirit completó 20 pasos sin apoyo, el equipo fue liberado, y luego, delante de todos, trotó. No fue rápido, no fue perfecto, pero fue gratis, libre como cuando era el orgullo de Pine Valley, libre como un milagro hecho de perseverancia, esfuerzo y fe de una niña de 6 años. El impacto de esa broma fue inmediato, pero lo que vino después fue aún mayor. El vídeo del momento acabó en redes sociales en cuestión de horas, y en menos de 2 días estaba en todas las principales emisoras del país. La gente de todo el mundo quería saber más sobre el caballo que pudo volver a caminar y sobre la niña que nunca dejó de creer. La historia llegó a congresos veterinarios, simposios de rehabilitación e incluso a instituciones de investigación que comenzaron a estudiar adaptaciones del sistema de la esperanza para otras especies. Pero nada de esto parecía cambiar la sencilla rutina de Dulce, que seguía visitando a Spirit todos los días, con el mismo cuaderno de dibujo y la misma forma silenciosa de cuidar. A veces, ella bosquejaba nuevas ideas para el equipo. Otras veces, simplemente se sentaba a su lado y le contaba cómo había ido la clase. «Hoy aprendí lo que es la empatía», dijo una vez. «Creo que es cuando sentimos con el otro, como te sentiste conmigo». El espíritu, a su vez, comenzó a vivir una vida activa. Nunca corrió, como antes, pero caminaba con dignidad y confianza. El campo se convirtió en su espacio de observación y terapia. Los niños venían no solo a mirar, sino a conectarse. Yuri regresó 2 veces más. En el segundo ya caminaba con ayuda de un andador. En el tercero, tomó a Dulce de la mano y le dijo, «Eres mi amiga mágica». Ella rió a carcajadas y Espíritu relinchó poco después, como si estuviera de acuerdo. La junta directiva de la ganadería decidió por unanimidad transformar parte de las instalaciones en un centro de rehabilitación animal permanente, con espacios adaptados para recibir caballos, perros e incluso pequeños animales en proceso de recuperación. El nombre oficial, Centro Espiritual para la Rehabilitación y la Esperanza.
La placa fue instalada en una ceremonia sencilla, con Dulce sosteniendo el martillo de madera y golpeándolo con fuerza, entre aplausos y lágrimas de todos los que presenciaron la transformación de ese lugar. En el 7º cumpleaños de Dulce, todo el grupo se reunió para una sorpresa. El Spirit fue adornado con cintas doradas y la entrada al Haras fue decorada con globos, pancartas de colores y una mesa llena de dulces caseros preparados por doña Hilda. Pero el regalo más inesperado vino de un grupo de veterinarios de Canadá, quienes enviaron un certificado oficial reconociendo al Sistema Esperanza como una innovación técnica con impacto internacional. Dulce, que ni siquiera sabía qué significaba innovación técnica, recibió el sobre, corrió hacia Spirit para mostrárselo. «Es tuyo también», dijo ella, colocando el papel contra su cuello. «Lo hicimos juntos, ¿recuerdas?». Él respondió con un lento movimiento de cabeza, con las orejas alerta como siempre, como si realmente entendiera. En ese momento quedó claro para todos que la historia entre ambos había superado cualquier explicación científica. Era algo que solo creían quienes lo veían. Y quien lo vio nunca lo olvidó. Los meses siguientes consolidaron lo que había comenzado como un milagro improbable. Las familias comenzaron a viajar desde lejos para ver al espíritu, para tocarlo, para sentir la energía que parecía habitar el aire alrededor de ese caballo dorado. Muchos dijeron que solo estar allí los hacía sentir más fuertes. Niños con parálisis, adultos en rehabilitación, personas mayores que buscaban consuelo. Todos querían ver de cerca el símbolo viviente de lo que la esperanza puede hacer cuando se niega a morir. Dulce siguió creciendo en medio de todo esto, pero sin perder nunca el brillo sencillo de alguien que solo quería ayudar. A veces le preguntaban qué quería ser cuando creciera, y ella siempre respondía lo mismo: alguien a quien le importe. Eso es lo que hizo desde el principio: cuidar con presencia, escuchar y paciencia. Ella no salvó al espíritu con magia, tecnología de vanguardia o grandes discursos. Ella lo salvó estando allí, día tras día, con ojos que veían lo que nadie más veía. Con el tiempo, Spirit ganó más independencia. Ya no necesitaba equipo para caminar en campos más pequeños y en días soleados galopaba distancias cortas con la ligereza de quien ha redescubierto su propio cuerpo. Nunca más participó en competiciones ni fue el caballo premiado en las portadas de revistas. Pero se convirtió en algo mucho más grande, una fuente viva de inspiración. Los visitantes colocaron notas en su puesto, mensajes de fortaleza, de agradecimiento, dibujos hechos por niños e incluso medallas simbólicas. Dulce guardó una caja solo para guardar estos recuerdos. Es para que sepa cuánto ayudó, dijo. Espíritu, con su manera silenciosa y atenta, parecía comprender cada gesto. Había una nueva serenidad en él, como si supiera que su misión ya no era ganar carreras, sino enseñar a la gente a persistir, incluso cuando todo parecía perdido. Ese caballo que una vez casi fue sacrificado, ahora le enseñó al mundo entero el valor de seguir intentándolo. El dibujo original de Dulce del ayudante de caballos fue enmarcado y colgado en Mindunset, la entrada del centro de rehabilitación. Abajo, una placa decía: aquí nació el Sistema Esperanza, donde creer es el primer paso. Se convirtió en un lugar de visita obligada, fotografiado por personas de todo el mundo. Pero para Dulce, lo más importante sigue siendo lo mismo: el espíritu. Ella todavía lo visitaba todas las tardes, a pesar de que tenía 8 años y muchos compromisos escolares. Me enseñó a no tener miedo cuando todo se oscurece, le confesó un día a su tía Marina, porque él también estaba en la oscuridad y aún así intentó levantarse. Eso es lo que hizo que su historia fuera tan poderosa. No la tecnología ni el revuelo,
sino la conexión pura entre un niño que se negó a darse por vencido y un caballo que eligió seguir luchando. En el fondo, ambos se habían curado juntos. Uno salva el cuerpo, el otro salva el alma. Hoy, años después de aquel primer paso de Spirit, Pine Valley se ha convertido en un referente mundial en rehabilitación animal e interacción terapéutica. Lo que comenzó como una idea garabateada en un cuaderno se convirtió en un movimiento. Las universidades estudian el impacto emocional de la conexión entre humanos y animales en recuperación. Han surgido centros similares en otros países, todos inspirados por lo que Dulce and Spirit inició. Pero para ella, nada de eso importa tanto como aquel momento en el que trotó por primera vez. Ahí fue cuando todo cambió. Suele decir con una sonrisa ligera y distante, como si aún sintiera en la cara el viento de aquella tarde. Hoy, Dulce ya no es la niña de la trenza torcida, pero lleva la misma firmeza en su mirada. Y cada vez que alguien le pregunta qué la impulsó a persistir cuando todos los demás ya se habían dado por vencidos, responde sin pensar: porque me miró como si quisiera intentarlo, y nadie merece intentarlo solo. El legado de Spirit sigue vivo no solo en los dispositivos que llevan su nombre, ni en las placas o homenajes. Él vive en cada niño que hoy camina después de pensar que no podía, en cada animal que se levanta con ayuda, en cada persona que mira una dificultad y, en lugar de retroceder, decide creer. La bahía del espíritu permanece en el mismo lugar, y él también, ahora más viejo, con el pelaje alrededor de su hocico volviéndose blanco, pero todavía con esa misma mirada, firme, atento, amable. Él y Dulce caminan juntos por los senderos de Pine Valley, a veces en silencio, a veces intercambiando confidencias que nadie más entiende. Porque hay historias que no necesitan traducción, y el suyo es uno de ellos, una historia de coraje compartido, de un caballo que no se rindió y de una niña que enseñó al mundo entero lo que sucede cuando la esperanza tiene a alguien que la tome de la mano.